En nuestra gente en TV y Peruvians TV New York nos enlazamos en estos momentos con el candidato Carlos Jaico. Carlos Jaico Carranza, candidato por peruanos en el exterior del partido Alianza para el Progreso, que lleva como candidato presidencial a César Acuña. Carlos Jaico nació en Chimbote, en Ancash, donde estudió la escuela primaria y secundaria, de padres educadores originarios de Santiago de Chuco, La Libertad, tierra del poeta César Vallejo. Estudió Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y también tiene un máster en Derecho por la Universidad de Friburgo, en Suiza, y Manchester Metropolitan University, en Inglaterra. Es asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú, 2 veces presidente del Consejo de Consulta de la Circunscripción Consular del Perú en Berna, Suiza. Fundador de la Cámara de Comercio Suiza-Perú en Basilia. Bienvenido, Carlos Jaico Carranza, a nuestra gente en TV y Peruvians TV New York. La primera pregunta nos quisiéramos tener que concreta su candidatura por el partido Alianza para el Progreso, y también háblenos algo sobre su trayectoria. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias antes que nada, Manuel, por la amable invitación y bueno, comunicarles a nuestros compatriotas en el exterior que estamos ahora trabajando pues esta candidatura al Congreso de la República, ya que tenemos la posibilidad de elegir a 2 congresistas este 11 de abril que representen a la comunidad de peruanos en el exterior. Pues sí, como bien lo indicabas, nací en Chimbote, Puerto Pesquero, ustedes conocen, en la región Ancash. Mis padres son de La Libertad, específicamente de Santiago de Chuco, de la tierra de César Vallejo, ¿no? Y ellos se conocieron en la Universidad Nacional de Trujillo, y luego ya mi padre fue destacado a Chimbote a trabajar en el Colegio San Pedro, y ahí pues fue donde yo nací. Tuve esa suerte de nacer en Chimbote porque de verdad que he comido pescado toda mi vida, y el mejor pescado, de verdad que he probado todas las variedades, así es que yo ha sido una infancia feliz, también en la escuela secundaria, en el colegio 329, por ejemplo, donde hice la primaria y la secundaria también, y luego ya pues los estudios en Lima, y luego lo que hacemos los migrantes de pues, llegar a un país, y en mi caso fue Suiza en febrero del año 89, ¿no? Donde llegué, y es ahí donde he vivido, he trabajado, he estudiado, como bien lo has mencionado, durante 25 años, y ya luego pues hemos iniciado ese regreso necesario a la patria para poder poner al servicio de nuestro país todo el conocimiento, experiencia y capacidad adquirida a lo largo de estos años. Bueno, con tu experiencia en Suiza, más o menos has podido captar el problema común que tienen los peruanos en el exterior. ¿Qué piensas de los principales problemas que tienen los peruanos en el exterior y cuáles son las propuestas que tiene el candidato para solucionar estos problemas? A ver, las propuestas son dependiendo de la situación de nuestros compatriotas. Lo primero es, por ejemplo, todo el tipo de trabajo y labor que tengan nuestros compatriotas, porque, mire, hay una situación en la cual nadie va a escapar, y es que en algún momento de sus vidas van a tener que, pues, retirarse, pasar al retiro, ¿no? Entonces, esto significa que para muchos de nuestros compatriotas, no hay que olvidar que somos más de 3 millones, no todos están en una situación regular. Hay muchos también que son indocumentados. ¿Y qué pasa cuando van al extranjero? Si tuvieron suerte y trabajaron y tuvieron residencia, van a lograr tener pues su pensión del país donde trabajaron. Pero ¿qué pasa si no fue así y los deportaron, por ejemplo? Todo ese tiempo que salieron del país habrán perdido años de cotización, y eso es grave. Eso es grave porque los estamos dejando en la indefensión total. Entonces, la propuesta primera para todos los peruanos que salgan de nuestro país es que todos tengan esa cotización en el Perú de un fondo de pensión, y que paguen anualmente un monto para que si no pierdan años de cotización. Ellos pueden estar 10, 15, 20 años fuera, pero regresan y tienen sus años de cotización acumulados, lo cual les va a permitir que con la pensión que ya tienen en el país de residencia, a esta se sume la pensión que tengan acá en el Perú. Y es un procedimiento incluso mucho más fácil, porque miren, llegar, porque ya eso lo estamos intentando desde hace 20 años, por ejemplo,
llegar a convenios bilaterales con los países es muy difícil. Es muy difícil, lo digo porque, por ejemplo, a España o Italia, que son los países que lo han logrado, han tomado años en llegar a esta situación. Mientras que nosotros podríamos fácilmente decir, pues bueno, sigan cotizando en su país, porque aquí, de alguna manera, en algún momento van a regresar. Y eso es importante decirlo para asegurar, sobre todo, pues, el futuro y la vida de nuestros compatriotas. Esa sería una primera propuesta. Una segunda propuesta, estimado Manuel, es, por ejemplo, el acceso a la vivienda propia acá en el país. Muchos de nuestros compatriotas no son sujetos de crédito acá. No tienen esa posibilidad de presentarle a la entidad financiera un récord financiero. No tienen un récord bancario. Entonces, ¿quién los va a garantizar? No hay nadie. Son pocos de verdad los bancos que toman ese riesgo y evidentemente si no hay ningún tipo de seguridad, los intereses van a tener que subir. Y eso es lo que hacen los bancos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y permitir que el peruano que trabaja, que se esfuerza y que quiere tener su casa propia, pues lo pueda hacer en el Perú. No hay que olvidar que, miren, ¿cuánto cuesta una casa, por ejemplo, muchas veces en Estados Unidos o en Europa? Es bastante caro, es bastante caro. En Suiza, nada más tomen ese ejemplo, son miles y miles, mientras que en el Perú todavía, con lo que se trabaja ya, se podría tener ese acceso a la vivienda. Pero para esto es necesario que el Estado garantice a nuestros compatriotas. ¿A través de quién? A través de COFIDE, Vivienda, PEX, que les permita precisamente llegar, pagar, por ejemplo, un 30% de lo que es el monto del costo del inmueble y a partir de ahí seguir pagando sus cuotas y teniendo al Estado como garante. Esto es importante y es un paso muy, muy, digamos, importante para todos nuestros compatriotas en el exterior. Podría seguir, mi estimado Manuel, pero adelante usted. Bueno, estamos en estos momentos viviendo tiempos de pandemia, lo cual ha afectado no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. ¿Cómo cree que se está tratando la pandemia en nuestro país por parte del presente gobierno y del anterior? Bueno, mire, en primer lugar, esta pandemia ha venido a desnudar la realidad de la salud y la educación en nuestro país. La ha desnudado totalmente, o sea, nos ha demostrado la radiografía tal cual de lo que tenemos en el Perú con lo que es, pues, por ejemplo, salud y educación. En términos de salud, el año pasado teníamos solamente 100 camas UCI a nivel nacional. Esto para una población acá en el Perú de 30 millones no es absolutamente nada. Y eso de verdad que prácticamente ha lanzado a la muerte a muchos de nuestros compatriotas porque no tenía una cama UCI donde llegar. Pero eso es lo primero. Y en términos de educación, ¿qué ha pasado? Que nos hemos dado cuenta, bueno, ya lo sabíamos nosotros, pero tenía que pasar una pandemia para que se confirme que, por ejemplo, nuestros alumnos no tienen ni siquiera una tablet, una laptop, nuestros profesores no tienen ni siquiera esos medios virtuales para poder hacer esas clases virtuales, ¿no? No lo tienen. Entonces, ahí tenemos dos puntos sobre los cuales hemos estado fallando estos últimos 30 años. O sea, nos han dicho que habíamos progresado, pero le diré, yo la verdad siempre he tenido mis dudas. Ha sido un crecimiento, es verdad. Es como un joven que crece en altura, pero no crece en desarrollo humano. Y eso es lo que nos ha faltado. Precisamente el año pasado, para paliar este tema de la educación, el Congreso de la República pues dio esta ley constitucional, esta reforma constitucional, de otorgar el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Esto es importante, ya es ley, es una reforma constitucional. Entonces ahora ya no se puede tener ningún tipo de pretexto para no darle de verdad estos fondos a la educación. No es que se esté gastando más, no, no, no. Acá hay un sistema, pues lo que se llama la priorización del gasto, y es importante saberlo. En el Perú, en términos de educación, todavía tenemos un déficit de 100.000 millones de soles. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a ese nivel? ¿Cuándo vamos a poder decir que nuestra juventud tiene los espacios y los profesores capacitados para poder prepararse mejor? Eso me parece que es algo que hoy lo hemos constatado y que precisamente ahora este Congreso debe dar las medidas necesarias para poder impulsar
ese desarrollo desde el punto de vista del desarrollo humano. Bueno, hablando del Congreso, ¿por qué postular por una institución que está desgastada, que está desprestigiada, al igual que la clase política? ¿Qué es lo que lo lleva a insistir en el Congreso? ¿Hay esperanzas de alguna recuperación? Totalmente, 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 mi estimado Manuel. Yo soy un optimista empedernido y creo que sí, o sea, sí, porque imagínense, como diría el filósofo, desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Y yo creo que ese es el error. Hemos dejado la política de lado cuando precisamente es ahí donde se dan los grandes cambios para nuestra sociedad. Yo creo que hay materia a cambiar, pero precisamente son los hijos e hijas del Perú, aquellos que de verdad tienen esa capacidad, que tienen una hoja de vida intachable y que pueden avanzar en una nueva visión de desarrollo, que deben participar. Ese es un llamado que siempre hago a mis compatriotas. Participen, no les tengan miedo a la política. La política no es un problema. Lo que pasa es que hemos tenido 30 años de pues, ejemplos nefastos que felizmente ya están de salida y que corresponde a una nueva generación, a la generación del cambio, que somos nosotros, de tomar esa posta y pues llevar adelante a nuestro país con una nueva visión. Eso es importante. Entonces, yo totalmente contento, feliz de poder aportarle a mi país y darle pues este tiempo de nuestras vidas en la consecución de objetivos nobles para todos los peruanos. Bueno, nos encontramos en estos momentos, continuamos con el candidato Carlos Jaico Carranza, del partido Alianza para el Progreso. Cuéntenos, ¿hay una posibilidad de que estas elecciones de peruanos en el exterior del Distrito 27 no se den justamente por motivos de la pandemia? Si bien es cierto que ha sido autorizado y organizado por nuestro país, la organización, la realización de estas elecciones depende de la autorización de las autoridades locales, ¿no? De los políticos locales, de cada estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, New Jersey, ante la aglomeración posible de peruanos, miles de peruanos en un solo día, en un solo local, podrían optar por no autorizar estas elecciones. Por su parte, Nueva York, que es vecino de New Jersey, podría sí autorizarlo. Y en fin, Florida, California, en fin, cada estado es independiente y tiene su propia decisión sobre esto. ¿Ha tomado en cuenta esta situación su partido? ¿Qué opciones tiene sobre este particular? Tenemos dos problemas aquí. El primero es la pandemia, que como bien indica Manuel, va a impedir que muchos compatriotas vayan a votar, por el temor al contagio y todo esto. Pero también hay otro problema, que hasta ahora no se ha reglamentado el voto por correspondencia, como se requería. Y ese es un llamado que hemos hecho nosotros ya a la OMPE y a Relaciones Exteriores desde el año pasado. Pero verá, la falta de previsión hace que lleguemos ahora a un punto en que prácticamente esta opción ellos digan que no la van a poder hacer. Yo rechazo esa posición facilista y totalmente pesimista de las cosas, y precisamente este es el momento en que ellos ya deberían, por ejemplo, hacer los tratados necesarios con las autoridades postales, por ejemplo, allí en Estados Unidos o en Europa con algunos países, y ya permitir el voto por correspondencia. Es importante, más aún en estas circunstancias. Dicho sea de paso, este día, precisamente esta tarde, se le ha cursado invitación tanto a Relaciones Exteriores, o sea, a la canciller, como al jefe de la OMPE y al del Jurado Nacional de Elecciones para que vengan al Congreso de la República y expliquen el próximo martes a las 11 de la mañana qué es lo que está pasando con este voto por correspondencia. Eso se lo comunico a todos mis compatriotas para que estén presentes y sobre todo pues puedan seguir estos debates, porque es importante, de ahí tienen que salir las soluciones. No se olvide que el gobierno peruano, a través de un decreto, puede hacerlo de manera inmediata, pero eso necesita evidentemente el trabajo en conjunto de toda la comunidad de peruanos en el exterior.
Bueno, continuando con esta entrevista, le preguntamos al candidato Carlos Jaico, ¿qué podrían hacer los peruanos en el exterior por el bienestar de nuestro país, según su experiencia como también un residente en Suiza? Bueno, yo pienso que mire, la pregunta es interesante, estimado Manuel, porque nosotros, los peruanos en el exterior, lo primero que deberíamos hacer es unirnos, trabajar como comunidad y sobre todo respetarnos. ¿Sabe? Los peruanos en el exterior hemos hecho tantas cosas buenas que por desgracia no se sabe quién ha hecho cosas buenas. Tenemos gente brillante, gente que ha hecho cosas fantásticas, maravillosas, pero no las sabemos. ¿Por qué? No sé si será parte de nuestra idiosincrasia, pero nunca alabamos lo bueno. Siempre estamos tratando de buscarle lo malo. Y eso es algo que de verdad una conducta negativa que ya hay que dejarla en el pasado. Si hemos salido al exterior es para evolucionar, para precisamente tener otro tipo de actitud hacia nuestros compatriotas. Entonces, esa es mi primera recomendación que yo daría, y en tanto que congresista de la República, es lo que voy a impulsar, es la unión. Unámonos. Mire, ¿cómo es posible que en algunos países tengamos, por ejemplo, empecemos, y eso lo hemos visto, empecemos con una procesión del Señor de los Milagros y al final terminemos con 3 o 4? O sea, eso, por ejemplo, indica el grado de desunión que tenemos y no puede ser. Yo creo que aquí debemos avanzar hacia la unión. Lo primero, la unión, con el respeto y sobre todo la solidaridad, porque para nadie es fácil estar en el exterior, sobre todo para aquellos que salen, nadie tiene la vida hecha ya. Entonces, precisamente eso nos debería llevar a un doble de solidaridad. Eso es lo primero, entonces. Segundo, a esforzarse y dar el mejor ejemplo, no solamente allá, sino que también al Perú. Y eso quiero decirles claramente de que a quienes elijamos este 11 de abril, precisamente nos va a representar. Ahora, ¿de qué manera nos va a representar? Nos vamos a sentir representados por esta persona, entonces tiene que ser precisamente alguien que sea académicamente competente, que tenga una hoja de vida intachable y sobre todo un programa claro y conciso para ejecutar. Eso es lo importante. Entonces, yo creo que acá hay mucho por hacer en Perú del Exterior, pero todo depende precisamente de esa acción conjunta que logremos hacer todos, pues, las comunidades, los compatriotas en los países donde estemos, porque de eso depende también, no hay que olvidarlo, el desarrollo del Perú. Bueno, el partido Alianza para el Progreso lleva como candidato presidencial a César Acuña, un candidato que ha tenido ciertas dificultades, ciertos obstáculos que vencer y aún permanecen vigentes esos obstáculos. ¿Qué posibilidades le ve al candidato César Acuña en su camino a la presidencia por el partido Alianza para el Progreso? Bien, yo le veo todas las posibilidades, y es más, creo que él va a ser el próximo presidente del Perú, porque mire, lo que sustenta la institucionalidad de un país no son las personas, sino son los partidos. Los partidos son instituciones. No hay que olvidar que el artículo 35 de la Constitución Política del Estado pone a las organizaciones políticas como precisamente el vehículo para la voluntad popular. Aquellos que de verdad unen esa voluntad popular y la hacen efectiva en la democracia. Entonces, ¿quién de los partidos en el Perú es el mejor organizado ahora? Alianza para el Progreso. Y tiene precisamente, ¿cuántas autoridades elegidas? 1000 autoridades elegidas a lo largo del país, entre congresistas, gobernadores, alcaldes, regidores. O sea, 1000. Ningún partido lo tiene. Luego, ¿cuántos congresistas tiene? 24. Es la segunda bancada más fuerte que tiene en el Congreso de la República. Entonces, podría seguir nombrándole bondades de Alianza para el Progreso. Y precisamente por eso es que yo agradezco por la oportunidad que nos han dado, porque eso significa que ellos tienen una visión de país y quieren precisamente consolidar esta organización, que me parece es lo mejor. Porque más allá de los nombres, lo que va a quedar son los partidos políticos. Mire usted, en Estados Unidos,
demócratas y republicanos. Y precisamente en el Perú, ¿qué es lo que va a quedar al final? Van a quedar solamente 3, 4 partidos fuertes, porque los demás ya ahora están terminando su ciclo de vida. Y es normal, porque una democracia no puede pues mantenerse con 25 partidos. Es demasiado, hay una atomización del voto cuando en el fondo no tienen ninguna diferencia entre sus proyectos políticos. Entonces aquí, quien va a permanecer en el tiempo va a ser aquella organización que esté de verdad debidamente estructurada y que tenga una visión de país. Es por eso que este 11 de abril de seguro que saldremos victoriosos en estas elecciones. Hay varios candidatos como usted que también pretenden ser los representantes de los peruanos en el exterior, este distrito 27 que se ha creado por primera vez, pero solamente 2 representantes tendrán los peruanos en el exterior en el nuevo Congreso de la República. ¿Qué piensa de los otros candidatos y si usted también estaría dispuesto a debatir con ellos? Bueno, cuando gusten, de verdad, siempre es bueno intercambiar ideas, porque el objetivo acá, yo le debo decir, es el Perú y es el desarrollo de todos los peruanos. Más allá de las personalidades, debemos unirnos en base a las propuestas. Y eso es lo que debe primar, porque sea quien sea el elegido, debe llevar una agenda para los peruanos en el exterior. Y precisamente este mes de enero estuve en Barcelona con pues las asociaciones, las más grandes asociaciones allá, y firmamos el Acta de Barcelona, la cual consta más de 20 propuestas para la gestión 2021-2026. Es interesante, por ejemplo, ese aporte que ellos hacen para que precisamente el elegido, el congresista de la República, pueda llevarlas adelante, hacerlas ley. Entonces, eso creo yo que es importante. Nuestros compatriotas, aquellos que se presentan, deberían también sacar sus propuestas, debatir estas propuestas, explicarlas, porque de verdad hasta ahora no he visto mucho y me gustaría en todo caso conocerlas para poder precisamente entablar ese diálogo democrático que necesitamos en el Perú. Bueno, quisiera aprovechar como tiene la experiencia de haber vivido en Suiza. ¿Cuál es la situación actual de los peruanos en ese país? ¿Qué nos podría contar sobre esa experiencia? Mire, la comunidad peruana en Suiza es una comunidad bastante trabajadora, como ves también en otras partes del mundo. Debo decir que estoy muy orgulloso de mis compatriotas porque es una comunidad que empezó pequeñita. Yo recuerdo que cuando llegué el año 89, todavía eran pocos. O sea, en algunos cantones, porque allá son cantones, Ginebra, por ejemplo, Lausana, Zurich, Berna un poquito y nada más. Pero luego ya se fue expandiendo y pues de verdad que han logrado ellos hacer estudios importantes, por ejemplo, participar en la actividad económica, tener empresas, por ejemplo, lo que es la restauración, y es lo que más, lo que mejor nos va, sus festivales, y de verdad una comunidad muy, muy emprendedora, la cual felicito y que he tenido pues el gusto y el honor de estar con ellos en este mes de enero que estuve ahí en Suiza también. Bueno, muchas gracias. Quisiera también preguntarle finalmente, ¿por qué tendría que votar la ciudadanía, los peruanos en el exterior, por Carlos Jaico Carranza en estas elecciones del 11 de abril del 2021? Adelante. Muchas gracias, estimado Manuel. Bueno, quiero decirles a mis compatriotas en el exterior que voten por Carlos Jaico porque yo cumplo con las 3 pros. Primero, profesional. Me he educado en el mundo, de verdad, y he tenido toda una trayectoria académica y profesional que de verdad es importante y que quiero poner al servicio de la patria. 2, probo, porque sí, soy un hombre honesto, una hoja de vida intachable, la cual es, pues, para todos ustedes de conocimiento público. Precisamente es lo que necesitamos en el Congreso de la República. Y tercero, próximo de la realidad, porque tanto como conozco la realidad de los peruanos en el exterior, por haber vivido 25 años en Suiza y en Europa y en el mundo, también conozco la realidad de nuestro país. Y es eso precisamente lo que hace la riqueza de aquel congresista de la República en este siglo XXI. Por eso que este 11 de abril les invito a marcar la A y escribir el número 1 de Alianza para el Progreso, y ahí nos vemos en el Congreso. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al candidato Carlos Jaico Carranza, candidato al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso con el A1.
¿Algo más que tenga que agregar a esta entrevista, Carlos Jaico? Bien, decirles a mis compatriotas que tengan fe, que sigan adelante. El año que dejamos no ha sido un año fácil, pero precisamente ahí está el valor, ese valor enorme, ese coraje que tenemos los peruanos del exterior para salir adelante de cualquier situación. Pero saldremos adelante en base a 3 características que tenemos. 1, la unión, que es bastante importante. 2, la solidaridad con todos nosotros. Y 3, la responsabilidad, porque tenemos un país que llevar adelante. Así es que nos vemos este 11 de abril. Marquen la A y escriban el número 1 de Carlos Jaico. Muchas gracias, estimado Manuel. Gracias también al candidato Carlos Jaico Carranza y le deseamos muy buena suerte en estas elecciones del próximo 11 de abril del 2021. Gracias. Muchas gracias, muy amable.